Esta tertulia de la 8 que preparamos, ya saben, con mucho cariño para todos ustedes los viernes, y para que la disfruten buscamos también los mejores tertulianos, los más entretenidos y los que también les puedan hacer sacar una sonrisa más allá del debate, como por ejemplo José Luis Araujo, que nos acompaña. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Encantado de estar nuevamente acá compartiendo esta mesa. Es un placer tenerte, como siempre, con ganas. Eso te iba a decir, encima de estreno. Pues sí. Mola, sí, oye, vemos nuevas sensaciones con la mesa flamante, nueva mesa de la 8 Palencia, para que, iba a decir, brille más la tertulia. Quizá, Carlos Hugo, muy buenas. Sí, va a brillar mucho. Lo que pasa es que es transparente, o sea que tampoco es que no se nos vea la barriga ni nada. Tiene truco, tiene truco. Yo creo que los que brillan realmente son nuestros tertulianos, porque hombre, también los temas a veces son un poco espinosos, pero... Sí, hay que tomarlo con humor a veces, ¿no? Un poco, por lo menos un poco de perspectiva para no enfadarnos y no enconarnos, que bastante está la sociedad ya polarizada como para que nosotros también aquí vengamos a pasar el rato y acabemos discutiendo. Eso iba a decir, decía una amiga mía que es muy espiritual que el problema del mundo es que ahora está bajo el influjo de Venus y por eso estamos así todos de uñas. Bueno, yo no sé, yo en esas cosas pues como que no lo entiendo mucho. Fernando Caballero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero que estamos así todos igual un poco sí. Los que sí brillan son los técnicos, que son los que evitan que se nos vea la barriga. Son los de los trucos. Y que nos hacen poner nuestro mejor perfil. Oye, y es verdad que la tele también es una cuestión de perfiles, pero aquí buscamos variados, buscamos que los tertulianos den su mejor cara, pero sobre todo que opinen libremente, que es lo importante. Por supuesto, por supuesto. Sea el tema que sea, aunque sea tema, vamos a decirlo así, desagradecido, el que podríamos decir es el tema, bueno, de los últimos días, ¿no? De los últimos meses, de los últimos 2 años prácticamente. Es verdad que la actualidad al final también muchas veces acaba dejando a un lado el tema, la cuestión del asunto de Gaza con Israel y pues nos distraen otras cosas como lo que venga de Estados Unidos, revueltas en Marruecos, bueno, que hay muchos temas, pero claro, en los últimos días la cuestión de Gaza y sobre todo de esa flotilla que viajaba para llevar ayuda humanitaria, pues es quizás el asunto que más polémica ha generado, más comentarios en parlamentos, en los bares, en los medios en general, en las casas en particular. Y esta flotilla que ha sido interceptada por Israel, que no ha podido llegar a las costas de Gaza y entregar esa ayuda humanitaria. Una flotilla que ha sido alabada y criticada a partes iguales, podríamos decir. José Luis, ha llamado la atención mucho, bueno, a lo mejor a mucha gente, esa actuación de Israel, esa intervención, que igual no por esperada, que se podía ver venir, ¿no? Hasta cierto punto, ha sido menos, no sé si decir, dolorosa o que ha generado al fin y al cabo igualmente polémica y críticas. Sin duda. A ver, yo creo que aquí lo importante pasa por lo que está ocurriendo con la población local, ¿no? Hay una crisis humanitaria de unas dimensiones bastante tremendas, las imágenes así lo relatan, y creo que hay que tener muchísimo cuidado con este tema, ¿no? Parte de lo que hemos podido ver a través de las redes sociales, por ejemplo, ha sido en cierta medida han utilizado todo este tema con fines más políticos que humanitarios. Yo creo que hay que tener cierta mesura con ese tema, ¿no? Son muchos los niños, las personas que se han visto afectadas, ¿no? Y sin duda alguna es necesario que llegue y se abra un canal humanitario que permita llegar esas ayudas a estas personas, pero lo que he visto, al menos en mi opinión, a través de las redes sociales, algunas veces confunde, porque se ve en algunos momentos un poco más de postureo, más que una logística seria o humanitaria que pueda atender a esa población, ¿no? Yo he tenido experiencias atendiendo comunidades en Venezuela bastante frágiles, y lo que es la logística para preparar una ayuda, luego transportarla y luego transmitirla o entregársela a esa comunidad, pues lleva muchísimo trabajo. Y quedé un poco corto a través de estos mensajes, ¿no?, de las redes sociales, de cuál iba a ser el plan en concreto una vez llegasen, por ejemplo, a las costas de Gaza. Y creo que las últimas imágenes que incluso han transmitido el gobierno y el ejército israelí ha sido de que, bueno, de que ni siquiera en la flotilla llevaban ayuda humanitaria, sino de que ha sido un tema más de postureo. Entonces, creo que no se ha abordado lo suficientemente bien este tema y con la seriedad que eso amerita.
Carlos, sí que vemos también un poco eso, no sé si yendo a lo simbólico o yendo al meollo del asunto, como decía José Luis, ¿no? Que a los que realmente están sufriendo allí. Claro, yo creo que desde el principio lo que han pretendido es un gesto simbólico, una llamada de atención, ¿no? Para poner el foco precisamente en eso, ¿no? Que Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria para atender a la población de Gaza. Entonces, y tiene razón José Luis, yo creo que a veces el foco ese que han querido dar pues se va en cosas accesorias y demás que no son importantes y que quizá en algunos momentos han podido mandar un mensaje erróneo, ¿no? Cuando hay algún vídeo de alguna bailando en la cubierta, un poco así como en plan de, bueno, pues tampoco parece que estaban tan preocupados y demás. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí que es importante que nos centremos en lo que querían, ¿no? A mí me parece que era un acto loable porque es peligroso, es decir, cruzar el Mediterráneo como lo han cruzado y sumando barcos y demás, enfrentándose a lo que se han enfrentado, no es un paseo en barca por el Retiro, como se ha hecho ver, y yo creo que la mejor muestra de que era necesario, que funciona, es la cantidad de críticas que ha despertado por gente precisamente que está más del lado de Israel que de la población de Gaza, ¿no? Yo creo que es el mejor termómetro para saber que por lo menos esa función de poner el foco, de llamar la atención sobre lo que está pasando y decir, oye, que es que se están muriendo de hambre porque no dejan entrar comida, es importante. Ellos no llevaban nada. Estaban convencidos de que en el momento de que se acercasen a aguas territoriales de Israel se les iba a detener y la mejor muestra de ello es que ni siquiera se acercó la fragata que se supone que estaba escoltando del ejército español, ¿no? Porque además la intervención ha sido en aguas internacionales. Esa es la duda que tengo, porque yo cuando lo he leído esta mañana digo, pues en aguas internacionales no tiene ningún derecho Israel interceptar, que yo sepa, un bote, pero bueno, también el derecho marítimo tampoco, aquí somos de seca, ¿no? Y tampoco somos especialistas. No sé si hay alguna, no sé, pues que algún resquicio quizá, sí, o que avale una intervención porque tenían la intención de entrar en aguas de Israel. No lo sé, no voy a criticarlo. Si no ha sido así, pues otra muestra además de que Israel no actúa conforme a las leyes internacionales, y no me parecería tampoco, oye, pues están detenidos, me parece que van a la capital de Israel y de ahí les mandan en avión a casa, y tampoco les va a pasar nada malo. Precisamente hablaba Carlos Hugo de quizás algo simbólico, algo de postureo que decía José Luis. Vivimos en la era, en muchas ocasiones, del postureo, del trending topic, ¿no? De poner el foco a través de las redes muchas veces en cuestiones así. Precisamente me venía a la mente que acompañando a la flotilla había algún barco español que no ha intervenido, cuando si eran aguas internacionales igual podría haber tenido derecho, claro, como para abrir un conflicto con Israel, ¿no? Igual también en ese caso, ese envío de ese barco que acompañaba era también postureo o algo simbólico. Fernando. Bueno, mis compañeros han hablado de postureo y de gesto simbólico. Yo voy a utilizar un lenguaje más directo. Es un montaje propagandístico totalmente instrumentalizado por la izquierda y en este caso por Pedro Sánchez, que mandó esa fragata para decir yo os apoyo, pero cuando ha llegado el momento de que había posibilidad de que se les interceptaran y que pudiera haber un conflicto mucho mayor, se les echó para atrás. Pero el gesto inicial de que yo apoyo la flotilla es un montaje propagandístico. Efectivamente, no había nada, es decir, hasta ahora, hasta que se ha revelado eso, hay mucha gente lo pensamos, no llevaba ni una latilla de atún, ni una latilla de atún. Y luego también quiénes estaban allí. Hoy se ha sabido que había 2 condenados de ETA, Ada Colau, que el trabajo que único que se trajo que se le conoce es la alcaldesa de Barcelona, si es que eso es un trabajo, influencer que van para movilizar, como efectivamente al final se ha movilizado, en fin, yo creo que ha sido un montaje. Pero efectivamente, hay una cosa que está claro y que hay que ir al origen. Que Israel se ha pasado, está claro. Que está provocando una crisis humanitaria, está claro. Pero es que hay que ir al origen de un grupo terrorista que el 7 de octubre del 2023 asesinó, violó, secuestró a cientos de personas. Y eso nadie se acuerda. A mí me parece que el Parlamento español hizo un acto de verdadero sectarismo, haciendo un homenaje, un recuerdo, lo que sea, a las víctimas de Gaza, cuando ni una palabra para esos cientos de personas que fallecieron, que fueron asesinados, que siguen secuestrados y no saben si están muertos siquiera, no saben si están muertos. Ahí está el origen.
Y yo, efectivamente, creo que la postura de Israel es desmesurada, eso nadie lo... También hay una cosa que está claro, los terroristas de Hamas se esconden debajo de escuelas, debajo de hospitales, eso también hay que tener en cuenta, que es que estamos hablando con grupos de terroristas, que encima felicitan a Pedro Sánchez por el apoyo que les da. Eso, ni la ETA felicitó a Francia cuando él les amparaba. José Luis, yo creo que esto es muy serio, ¿no? Y muchas veces se aborda de manera muy trivial en los distintos espacios. O sea, hay que diferenciar el conflicto político-militar de lo que hay y la defensa de los derechos humanos de las personas que están allí, ¿no? A partir de... ¿De qué personas? ¿Cómo? ¿De qué personas? ¿Desde el 7 de octubre de 2023? De todos. ¿O de las...? Bueno, de todos. Tú no puedes justificar una masacre por otra. Nadie, ¿Ya? efectivamente. Es que el problema es ese. Tú no puedes justificar... Estamos de acuerdo. A ver, el ejército israelí es uno de los más preparados, tiene una capacidad de mira donde pone la mirada, pone la bala, literalmente. Sí, que todos pensamos que son los americanos por las películas, pero igual los más avanzados tecnológicamente y demás son Y los su mejor israelíes. servicio de Que información. ellos han podido, literalmente, disminuir el número de víctimas civiles, sin duda alguna. Pero que tengan otros planes de seguir expandiéndose, bueno, ¿podríamos estar unos de acuerdo, sí o no? Si sale Por mi adelante parte, lo importante, porque no hago parte del conflicto político que hay entre Israel y los dos estados o los conflictos que han habido. A mí por lo menos lo que más me compete y lo que más me preocupa es el uso de las víctimas, de los civiles en un conflicto armado que están en el medio, ¿ya? Y lo utilizan como bandera política. Yo creo que eso es muy, muy, muy peligroso. Tanto Israel puede haber utilizado como una bandera política en cierta forma para justificar una acción militar, pues bueno, que tiene que actuar en defensa de los israelitas, que fue una tragedia también lo que ocurrió en ese mes de octubre, masacre. sin duda alguna, masacre. fue una masacre y eso es totalmente condenable y no se puede permitir de ninguna forma y tiene que haber una respuesta proporcional en detener precisamente a ese grupo terrorista. El problema está en que esto es un problema un poco complejo y el problema de la polarización es que o te pones de un lado o del otro, y eso no tiene sentido, ¿ya? Porque pierdes el foco del conflicto. Si ya hay un problema que es en cuanto al territorio y el tema político, eso es una cosa, eso es un debate, que lo resuelvan bajo otras medidas, pero el tema, tú no puedes utilizar, así por más intención que tú tengas, vamos a hacer una flotilla para llevar una ayuda humanitaria y demás. Hay personas que realmente se están muriendo, o sea, y ahorita mientras nosotros estamos acá, hay cientos de miles de niños en Gaza que están muriendo de hambre, que tienen problemas y demás. Y se genera una expectativa que luego no se va a cumplir y que se sabe que no se va a cumplir. Eso es como tú utilizar una ambulancia para transportar armamento en un espacio de guerra y eso no se puede permitir. Tú no puedes utilizar una flotilla para decir, vamos a llevar una ayuda humanitaria, pero realmente no lo llevas. No, porque eso es como si te estuvieses colocando un chaleco con la Cruz Roja. Pero eso es lo que ha ¿verdad? pasado. Exacto, pero eso es lo que hay que separar, hay que discernir y no se debe de permitir de ninguna forma y se debe de condenar de donde venga. Claro, vamos a recordar que efectivamente en ese ataque terrorista el 23 de octubre murieron y fueron secuestrados cientos, más de 1000 personas, y no recuerdo más que no me acuerdo la cifra exacta ahora mismo. Cosa, y además, en la franja... En un ambiente de paz. Es decir, que este conflicto lo originó aquello. Es que lo de paz allí es muy relativo. Pero, quiere decir que ahora vemos más de 60.000 en este tiempo, pero que yo creo que era un goteo constante allí en la franja. No, lamentablemente creo que desde hace mucho no hay. Un grupo terrorista como jamás ahí metido, pues por supuesto que va a haber... El problema es dónde ponemos la raya, Fernando. Si sí, la ponemos en el 23 de octubre o la echamos más hacia atrás. Es decir, que, claro, sí, porque jamás lo creó Israel. Efectivamente. Ese es el argumento que iba a dar. Es un conflicto de muchas partes, por partes. Vamos a dejar a Carlos que estaba empezando y ahora vamos a Fernando. El problema aquí es donde cada uno pone la raya. Es decir, si solo acotamos a lo que pasó desde el 23 de octubre tal, nos equivocamos. Es decir, hay que tener una visión compleja, porque es un tema, lo ha dicho José Luis, es un tema muy complejo. Hay que tener una visión amplia para entender. Yo no creo que ahora mismo haya terroristas debajo de los hospitales, no lo creo. Y es más, aunque los hubiese, yo creo que nada justifica bombardear un hospital, ni siquiera que haya terroristas debajo. No creo tampoco que la flotilla no llevase nada.
o sea, yo creo que hay mucha propaganda también de Israel en eso, diciendo que no llevaban nada y demás. Yo creo que sí que llevaban alimentos. Es decir, estamos intoxicados completamente por las informaciones que no sabemos de dónde nos llegan, tanto de un lado, y no me refiero a Hamas y demás, sino me refiero al lado de Israel, como de aquellos que apoyan a Israel, que también tienen una maquinaria para intoxicar informativamente muy potente. Y luego, también ese juego lo hacen las personas que están a favor, no voy a decir de Hamas, pero sí a favor de un pueblo palestino y que a veces olvidan efectivamente que Hamas es un grupo terrorista y que ha infligido un daño enorme. Es decir, claro, yo en este tema pocas veces me he pronunciado precisamente por eso, porque no soy capaz de establecer un análisis histórico, político, incluso económico adecuado de todo este problema. Entonces, para mí lo más fácil es ponerme con las personas que están muriendo, es decir, con las personas, con el pueblo que está allí sufriendo, con los niños que están muriendo, con la hambruna, y ahí sí que veo actitudes de Israel que son totalmente reprochables. Es decir, desde dejar la comida a las afueras de las ciudades que se pudra porque no permiten que nada más que ese sistema, ¿no? Ese tipo de empresa que crearon con Estados Unidos para el reparto y demás, lo hagan ellos, y han salido imágenes de palés y palés de comida abandonada afuera, hasta el vídeo de cómo vamos a reconstruir Gaza para que sea un poco más que un resort turístico, o las declaraciones de su ministro de la guerra, creo que es, o de economía en una televisión, poco menos que riéndose de las víctimas. Entonces, yo, si tengo que elegir, yo ahora mismo pues prefiero estar con el pueblo palestino que estar con Israel. Y esa es la postura, claro. Luego, ¿es que es complejo? Pues sí, claro, lógicamente es complejo. ¿Es que hay que analizar todo? Pues claro que hay que analizar todo. Pero ahora mismo lo urgente yo creo que es parar la matanza y parar el genocidio. Y hasta que no lo paremos no vamos a poder hacer, tomar soluciones. Un plan Sí, de paz. sí. Pero también ha dicho Netanyahu, claro, también ha dicho Netanyahu que lo cumplirá cuando le apetezca cumplirlo, en lo que le apetezca cumplir. Que de hecho a Hamas, vamos, al pueblo palestino es lentejas, o aceptas esto, o que Israel haga lo que quiera, e Israel ha llegado y ha dicho... También, ese ha sido uno de los motivos, porque yo creo que al final lo de la flota y demás ha quedado un poco desvirtuado, porque ha llegado un momento en el que ya había un principio o un plan. Entonces, claro, mucha gente ha dicho, pues entonces, ¿para qué? Vale, que también es entendible, pero bueno... Fernando, ¿que iba a intervenir? No, vamos a ver, si está claro que es un problema complejo desde el año 48 que se creó Israel, incluso de antes, es decir que... Sí, lo que decía Carlos Hugo, podemos ir remontándonos, claro, todo tiene... ¿Dónde ponemos la línea? Es el problema. Está claro, y que quedó ahí la franja de Gaza un poco como un territorio intermedio que no es de nadie, tierra de nadie, y que es el que está originando todos estos problemas. Que ahí se asentaron el pueblo palestino, y esto un poco ahí está el conflicto. Si esa complejidad del problema nadie la discute, y efectivamente tiene razón, que nosotros no tenemos elementos económicos, geoestratégicos, militares para valorar y para que eso. Tú te pones yo, lógicamente, yo considero que Israel se ha sobrepasado, la reacción ha sido desmesurada, y efectivamente que hay un problema humanitario que hay que solucionar. Eso está claro, pero a mí lo que me molesta es eso, que se haya instrumentalizado, y que por mucho que digas que no había nada, que crees que sí que había algo de... Ellos sabían que no lo iban a entregar. Eso seguro, eso estoy convencido. Que no iban a llegar, eso estamos de acuerdo. Yo creo que justamente, hablar sobre el conflicto de Israel y todo el Oriente Medio es súper complejo, ¿no? Eso da para muchas tertulias, da para muchísimo. Pero aquí creo que se debe de centrar el debate, y creo que la sociedad debe estar clara en que no se puede utilizar una causa humanitaria con fines políticos de bandera. Ese es, creo, donde uno tiene que... Sí, pero... Luego tú ves las noticias, ves las que han sido las protestas, todo lo que ha habido por el tema de detenerlo de la flotilla. Se está utilizando de una manera como un armamento político un conflicto en el cual las personas están de por medio. Un conflicto internacional que lo estamos nacionalizando hasta cierto punto, y lo estamos llevando a que todo es blanco o negro. Se nos olvida la amplia gama de grises que hay en el mundo. Había un barco español. Claro, sí, pero quiero decir que otro de la Armada. Antes de la flotilla ya se hablaba mucho de genocidios y genocidio, ¿no? Quiero decir que al final trasladamos esto a la política nacional y nos equivocamos. No todo es blanco y negro, hay mucho gris y se nos olvida. Y un último apunte, porque ya me lo habéis puesto fácil, ya que decís que no tenemos toda la información, pues así cambiamos de tema, pero un detalle que a mí, por la parte que nos toca, creo que hay que destacar, que lo he oído el dato,
En estos 2 años han muerto más de 200 periodistas, en el conflicto, que son más que en toda la segunda mitad del siglo pasado, con la cantidad de conflictos. Afganistán, Yugoslavia, todos los africanos, Corea, Vietnam, y han muerto más en estos 2 años, que me parece bastante triste y preocupante del rumbo que estamos llevando en el mundo, en fin. Y vamos a hablar de una cuestión que preocupa e importa mucho a los palentinos, especialmente a los de la capital, porque vamos a hablar de las ordenanzas y del proyecto de presupuestos para el próximo año. Unas ordenanzas fiscales que ya se han planteado desde el PSOE intentar de alguna manera cumplir con ese compromiso de no subir los impuestos a los palentinos. No obstante, en el Pleno había que decidir sobre cuestiones como el IBI o el impuesto de construcciones y licencias urbanísticas. Sobre el papel, la recaudación se resentirá, bajará a priori, lo que esto acabará condicionando de alguna manera los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Palencia. La redacción del proyecto de presupuestos está en una fase muy avanzada. Estará listo para entregar a los grupos y para iniciar una ronda de contactos en la tercera semana de octubre. La alcaldesa es consciente de las dificultades de encontrar 13 apoyos, pero tiene claras sus prioridades. Se pondrá el foco en lo medioambiental. En todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, la limpieza, la conservación y el estado de la ciudad. Creemos que estamos haciendo y que estamos acometiendo a lo largo de estos años una transformación en muchos puntos de la ciudad. La cultura como motor de dinamización será otro de los pilares de estos presupuestos. En todo lo que tiene que ver su repercusión también con otro factor en el que nos estamos asentando y consolidando como provincia y como capital, que es el turismo, y la cultura tiene que dinamizar no solo a los habitantes de dentro, sino atraer riqueza de gente de fuera. El tercero de los ejes es la vivienda. Hay que adelantarse, dicen, a futuros escenarios y compensar lo que definen como la muy deficiente política de vivienda de la Junta. Vamos a conseguir y hemos conseguido que se ponga en marcha ya de forma inminente otra actuación de alrededor de 150 viviendas de protección oficial en el barrio de San Antonio de la ciudad, y lo que tenemos que conseguir ahora es ampliar ese parque de vivienda pública. La alcaldesa ha vuelto a confirmar que si no salen adelante presentará una cuestión de confianza, porque unos presupuestos son, asegura, indispensables para este momento que atraviesa la ciudad de Palencia. Y no es por corregir a la alcaldesa, pero es en la calle Jardines, que al final nosotros tenemos que coger el total y ese es donde lo decía, es en la calle Jardines, no en San Antonio. Y esto vamos a empezar ahora a la inversa, Fernando. Esto es un proyecto de presupuestos que depende de un apoyo que no está garantizado y que creo que va a costar más que nunca, porque ya no es que haya 4 grupos políticos, 5 había antes, ¿no? A ver, repasemos: PSOE, PP, Vox, Vamos Palencia e Izquierda Unida Podemos. Es que ya no son 5, es que ahora casi de cada grupo hay versos libres, no versos sueltos. En el que hay varios de otros grupos. Casi forman otro grupo con mucho peso, además, por sí solos. Y muy variopinto. Efectivamente, ¿cómo lo vemos? ¿Vemos pues, yo opciones de verdad que salgan? De ordenanzas, yo celebro, si es verdad, que haya o bien un estancamiento, o si no es una rebaja, un estancamiento de los impuestos, porque bueno, pues en este país estamos muy abrasados con los impuestos, tanto municipales como regionales como nacionales. Estamos muy abrasados, vivimos en un país con una carga fiscal exagerada, desmesurada. Entonces yo celebro que desde el Ayuntamiento sean conscientes de ello y bueno, pues hoy no nos sangren más, no nos sangren más. Respecto a las posibilidades, pues hombre, la situación está muy complicada, qué duda cabe. Está muy complicada. No, ahora mismo no hay un grupo en la oposición que sea capaz de liderar una alternativa al PSOE. De hecho, se ha puesto sobre la mesa, si no sale adelante los presupuestos, ahí está la cuestión de confianza. Lo iba a citar, pero claro, en el caso de que ella pierda moción de confianza, ¿qué va a pasar? ¿Se va a articular una mayoría alternativa? Yo creo que tal y como está ahora configurado, es muy complicado. Yo no digo que imposible, porque hoy hay imposibles que finalmente son posibles, pero que está muy complicado. Pero la situación de Miriam en los 2 años de mandato que le quedan va a ser muy, muy difícil, y sobre todo si no se aprueban los presupuestos y ella continúa, se va a dar esa situación que se está dando en todas las administraciones y que ya se está convirtiendo en habitual, el gobernar sin presupuestos.
Con prórroga tras prórroga. Con prórroga tras prórroga. Cosa que en el fondo es una ilegalidad. O sea, lo que estamos viviendo en el ámbito nacional de que no se presenten los presupuestos es una ilegalidad. O sea, vivimos en un país completamente ilegal, como ocurrió con la pandemia, que se declaró el estado de alarma ilegal, pues lo mismo. Pero bueno, se ve que sí que podemos subsistir. Mal que bien subsistimos. Que creo que pasa en muchas administraciones. Sí, Desde la más local hasta la más nacional, pasando por las autonómicas. Por eso digo creo que no se salva nos nadie estamos acostumbrando. El hecho de que se haya roto el bipartidismo que había antes en las mayorías absolutas está propiciando pues que en las administraciones, en los parlamentos, no haya unas mayorías cualificadas para aprobar presupuestos y que finalmente se prorroguen los del año anterior o los de hace 2 años. Claro, iba a decir Carlos Hugo que es difícil que se pongan de acuerdo los distintos partidos cuando ni dentro parece fácil que lleguen al consenso. ¿Cómo vemos la propuesta de ordenanzas y las posibilidades de aprobación de presupuestos? La propuesta de ordenanzas, que es la que se ha aprobado en el pleno de este jueves, es muy tibia. Es decir, tibia en el sentido de que apenas va a tocar toca 2 impuestos y 2 tasas, no va a tocar más el equipo de gobierno. Igual así es más fácil que les aprueben. Claro, es decir, ellos quieren que se apruebe, ¿no? Es cierto que el equipo de gobierno ha aceptado algo que ya aceptó el año pasado, pero que no le dio tiempo a aplicar, que es una rebaja del tipo del IBI para compensar el catastrazo. Entonces, de forma que en la práctica a los palentinos el recibo del IBI del próximo año va a ser el mismo que el de este año, ¿no? No se va a aplicar el catastrazo, lo explico muy rápido, pues se aplica en 10 años. Es una actualización de los valores de lo que vale una vivienda, con el suelo, el edificio y demás. Entonces, ese cambio de valor se aplica en 10 años, se divide en 10 años. Este año nos han aplicado un 10% de ese cambio, el año que viene tocaría ese 10%, lo que hace el equipo de gobierno es decir, bueno, pues toco el tipo y así anulo esa subida y por eso en la práctica se va a congelar el recibo, ¿no? Entonces es algo que ya le pidieron el año pasado, que se negoció y que efectivamente y que a última hora no le dio tiempo a meter porque bueno, tiene unas condiciones legales y no le dio tiempo al equipo de gobierno, ¿no? Lo que sí que hay es un cambio de discurso muy evidente en el Partido Socialista, en el equipo de gobierno, ¿no? El año pasado presentaron unas ordenanzas en las que subió el agua, subió la basura con lo que Vox ha denominado el basurazo, ¿no? Que es una nueva forma de contabilizar el coste del servicio en el que vamos a pagar una cuota fija y un tanto por ciento en función del agua que consume cada hogar. Es una cosa un poco liosa, que espero que nos explique un poco más detalladamente, porque es compleja para saber, pero que va a suponer una subida de lo que es el recibo de la basura, del recibo del agua. Se subió a IPC varias tasas, varios precios públicos del patronato y demás. Es decir, una subida fiscal este año importante, que se aprobó en abril, entró en práctica en junio, por lo tanto yo creo que los primeros recibos los vamos a empezar a recibir ahora, pues son trimestrales la mayoría, bueno, lo vamos a empezar a notar ahora. Y claro, el equipo de gobierno ha dicho, no puedo volver a tocar ni los impuestos, ni las tasas, ni los precios públicos, ¿no? ¿Por qué? La respuesta más sencilla es porque en 2027 hay elecciones municipales. O sea, para mí esa es la respuesta clave. Ellos dicen, no, es que consideramos que... No, ese cambio tan radical de, no, tenemos que subir los impuestos y tenemos que subir la fiscalidad de los palentinos porque hay que cubrir el coste de los servicios, porque si no, todo el dinero que no tenemos para invertir lo tenemos que dedicar en pagar esos servicios, ¿no? Bueno, pues ese discurso ha cambiado en cuestión de 4, 5, 6, 7 meses y ahora es, no, ya como ya hemos subido mucho, ya eso no nos preocupa y lo que nos preocupa es que el bolsillo de los palentinos no se vea resentido con una nueva subida fiscal. Yo creo que es interés electoral. Pero si sinceramente. no hay presupuestos, se va a ver reflejado en el bolsillo. Claro, sí, se va a ver, porque lo vamos a notar. Yo creo que ya te digo que a partir de este mes, de recibos de este mes, vamos a empezar ya con el agua un poquitín más cara, no mucho, no es mucho tampoco, pero el agua un poco más cara. Y lo creo la principal novedad será el recibo de la basura, donde vamos a ver una parte fija, no recuerdo ahora, son 40 euros, una cosa así, más una tasa. Es decir, va a haber un incremento muy importante de la basura. Lo vamos a empezar a notar. El caso es que, claro, el equipo de gobierno de Mirandés tiene un reto importante por delante, y es cambiar una situación en la ciudad que ellos creen que ya ha empezado a mejorar, pero que yo creo que la mayoría de los palentinos todavía creemos que no. Y eso es
faltar al principal compromiso con el que accedió la alcaldía de Palencia, que es mejorar la ciudad en limpieza, en servicios y demás. Tiene 2 años para hacerlo. Ella dice que tiene 2 años, que realmente es bastante, es casi menos. La clave será el presupuesto que presentarán, me imagino, en un par de meses, de 2026, ¿no? Porque en función de ese presupuesto, pues veremos si son capaces de lograr un cambio en los 2 siguientes años, hasta junio de 2027, o no son capaces. Por eso era importante saber por dónde iba a apuntar estas ordenanzas, qué iba a hacer. El primer paso lo ha dado, y el segundo paso, efectivamente, tendrá que ser un presupuesto expansivo, con mucha inversión, con mejoras, ya anunció algunas en el pleno del debate del Estado de la Ciudad, como vivienda, eso es, vivienda, mejoras en parques, limpieza, un plan de choque de limpieza, que yo creo que no hace falta uno, hace falta casi uno al mes, pero bueno, digamos que una playa de acciones para intentar cambiar esa percepción que yo creo que tiene la mayoría de los ciudadanos, y es que la ciudad está igual o peor que en junio de 2023. Claro, el problema es, lo habéis dicho, ¿y cómo van a aprobar ese presupuesto si no les dan los números? El PSOE tiene 10, contemos que puedan con Izquierda Unida serían 11, pero hasta 13, hasta mayoría absoluta todavía les queda, y ahí está el juego. Si Miriam Andrés ha dicho que se va a presentar una cuestión de confianza, que para que lo entiendan los espectadores, ¿no? Ella dice, mira, yo condiciono seguir como alcaldesa a que se apruebe el presupuesto. Si hay algún grupo que quiere tomar el bastón de mando del ayuntamiento, que quiere ser alcalde y que presenta un proyecto y reúne 13 votos, pues yo entrego, no se aprueba el presupuesto y llega otro y que tome la ciudad y que gobierne y que lo intente. ¿Qué pasa? Yo creo que es que ahora sería un suicidio entrar en el ayuntamiento según está y gobernar 2 años hasta las elecciones, porque no va a conseguir nada. Entonces ella sabe que es muy difícil que esa moción o cuestión de confianza vaya a prosperar, lo sabe. No es como en el Congreso, que dice, bueno, eso se presenta y no, aquí primero tienes que lograr los apoyos, y una vez que logras los apoyos, si presentas un candidato, se va al pleno y se vota. Entonces casi cuando llega al pleno ya está decidido, sabes si tienes o no tienes apoyos. Ahora, con 5 grupos municipales, con 3 concejales no adscritos, con cambios de posición que ya se han notado en el último pleno, de discursos de algunas personas que, bueno, pues han variado. Vox, por ejemplo, Sonia Aranda, el discurso que hizo en el pleno del debate de esta ciudad es mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más suave que el que hacía siendo portavoz de Vox. Es decir, ya se ven cambios que demuestran que va a ser complicado. Creo que presentará la cuestión de confianza, se aprobará el presupuesto y ahí estará la prueba de toque de si este equipo de gobierno es capaz de levantar lo que queda de mandato para la ciudad que ellos prometieron en 2023 que iban a dar a los palentinos o no. A mí me parece impresionante que toda vez que se pueda o que haya algún problema, siempre sea aumentar los impuestos, es decir, meterle la mano en el bolsillo de los ciudadanos, año tras año, ¿no? Y que si no se le mete la mano en el bolsillo de los ciudadanos, pues se viene abajo la ciudad. Yo creo que hay que ser un poco más creativos de encontrar otras formas que no implique constantemente meter la mano en el bolsillo del ciudadano. ¿En qué sentido? Primero, si la clase política le cuesta tanto preparar un presupuesto, es decir, que en cierta forma les está faltando, creo, un poco más de creatividad en encontrar un modo de tener esas arcas públicas a tono, ¿no? que puedan cumplir con el mantenimiento, por una parte, porque aquí ya estamos hablando no solamente que está en conflicto el mantenimiento, o sea, no solamente estamos hablando de que hayan nuevas obras, no, o mejoras dentro de la ciudad, sino está en riesgo el mantenimiento, lo que ya en años anteriores se aumentaron impuestos, ya en años anteriores se han aumentado impuestos para mantenerlo. Entonces estamos ante esa nueva circunstancia. Yo creo que invitaría pues, a la clase política, en cierta forma, a un poco más de creatividad, es decir, abrir horizonte. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es que he visto, y creo que todos los partidos están un poco están de acuerdo con el tema de impulsar el turismo dentro de Palencia, ¿no? Yo creo que el turismo está en cierta medida sobrevalorado. ¿En qué sentido? Pues te da la impresión de que mejoras, ¿no? Porque puedan haber más personas que traigan recursos y consumos, ¿no? Pero luego la oferta laboral tiene un efecto trampa.
¿ya? Y eso luego tú lo puedes ver al sur, ¿no? de España, en Andalucía mínimamente, o sea, ¿no? En espacios turísticos en los que parece que hay un progreso, pero hay cosas que hay que poner una lupa. Yo creo que hay que trabajar un poco en la discursiva de la ciudadanía, un poco, ¿no? De impulsar otros sectores estratégicos que permitan atraer recursos hacia la ciudad, que bueno, que luego los políticos puedan sentir esa holgura, por decirlo de alguna forma, y gestionar los recursos que vengan de otras fuentes de inversión en otros sectores estratégicos. Ojalá, ahí queda ese guante lanzado, es verdad, digo, si lo ponemos todos los huevos en la cesta del turismo, luego viene una pandemia y ¿qué pasa? Pues ya nos lo sabemos. Bueno, vamos con un tema más amable. Esta semana, este próximo jueves, va a haber un homenaje al que fue obispo, se conocía como el obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, y que fundó ese proyecto misionero en Bolivia, de la Fundación Hombres Nuevos, un proyecto por el que fue reconocido, pues como pueden ver en imágenes, con ese premio Príncipe de Asturias, y que este jueves, pues una vez que ya perdimos a esta figura tan entrañable y tan querida en Palencia como es Nicolás Castellanos, pues se le va a rendir un homenaje para recordar su figura, la importancia de todo lo que hizo por los más necesitados y sobre todo también para que no se olvide esa labor que realizaba, que desarrollaba con la Fundación Hombres Nuevos y para que pueda seguir, así que pueda seguir funcionando este proyecto que, José Luis, tenemos 5 minutos, no llegan intervenciones breves, pero ¿cómo valoramos por un lado lo que hizo Nicolás y sobre todo este homenaje que va a llegar este jueves en el Ortega? Para mí lo más importante, y yo creo que es la invitación para todos, es que hay que vivir con pasión, con causas, buscar hacer, crear, aportar. O sea, ahí es cuando la vida realmente tiene sentido, ¿no? Y creo que la labor de lo que él ha realizado, ¿no? Salir de su propia tierra, ir hacia pues, otros lares, ¿no? Sembrarse allí y ser un testimonio pues, tanto de fe como de labor en acción concreta. Y yo creo que la vida vale la pena, valga la redundancia, vivirla apasionadamente, creando, aportando, como ha hecho Nicolás. Muy corto. Bueno, yo creo que su labor es más que conocida, además, ¿no? Y el premio Príncipe de Asturias que recibió, lo creo que lo reconoce. Yo sí me quedo con el ejemplo, es decir, porque a mí me marcó. Yo era joven cuando claro, pasó, saltó ¿no? la noticia y claro, un obispo que deja el anillo y deja las comodidades, entre comillas, de ser obispo para irse al tercer mundo o en este caso a Nicaragua, me parece que era, ¿no? Bolivia, Bolivia, a hacer labor pastoral y ayudar a los que más lo necesitan. Yo creo que me quedó porque fue muy comentado, fue yo creo que un shock no solo para Palencia, sino yo creo que para toda España y oye, me quedo con ese ejemplo, ojalá perdure y haya más, que no ha habido muchos. Fernando. Yo también voy a ser muy breve. Respecto a la labor en Santa Cruz de la Sierra, efectivamente hizo una gran labor, que duda cabe, pero como muchos misioneros de Palencia, ¿eh? Sí, que tenemos uno de muchísimos. los reportajes que a mí siempre me gustaba hacer en verano es cuando en el obispado se reúnen los misioneros y hablas con ellos y te cuentan lo que hacen en territorios hostiles, es decir, que no suele. Y respecto a su labor como obispo, pues yo creo que fue una gran labor, una gran huella, pero más cuanto se fue que durante su prelatura. Y con esto vamos a cerrar, no obstante, se ha quedado con ganas Fernando antes de contar una anécdota personal, a cuenta del cartón, muy brevemente, pero no le quiero dejar con las ganas. A raíz de lo que decía Carlos, de la limpieza, efectivamente es uno de los debes que tiene la ciudad, pero hay un detalle que a mí me llama la atención, que es el cartón. Estamos acostumbrados ya a ver los contenedores acumulados llenos de cartón, además con esas cajas ahora de los paquetes de Amazon, todo eso, y es que decía el concejal que se iban a recoger todos los días. No se recogen todos los días, se acumulan y se recogen muy de vez en cuando. Es simplemente esa puntualización. Bueno, pues voy a hacer yo el apunte de Nicolás, que yo tuve la oportunidad de llevarme en el coche de paseo y fue una delicia, de verdad. Era para sentarse a escuchar y aprender. Así terminamos. Fernando Caballero, muchas gracias como siempre. Gracias. Yo estuve en el acto de entrega del premio, el periódico en el que trabajaba me llevó a cubrirlo y estuve en el acto de
de entrega del premio en Príncipe Seguro de que fue un día Asturias. inolvidable. Carlos Hugo, muchas gracias como siempre. Nada, encantado. Al final no hemos hecho enemistades, ¿ves? Pero porque aquí estamos todos bien avenidos, ¿verdad, José Luis? Con los años que nos conocemos. Muchísimas gracias también, ¿eh? Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar ahí, iba a decir, cada semana y cada día con la programación de la 8, que va a seguir, va a continuar como lo hacemos de forma habitual, y pueden volver a ver cualquiera de los contenidos, incluida la tertulia, en nuestra aplicación móvil, en CIL TV Play. Así nos despedimos, muy agradecidos, sean felices, que creo que a día de hoy no hay nada más revolucionario que ser feliz.